Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para desentrañar otro capítulo fascinante de nuestro mundo. Hoy, amigos, tenemos un tema que, sinceramente, creo que a más de uno le va a poner la piel de gallina. Vamos a hablar de un reencuentro. Pero no de cualquier reencuentro, no, señor. Estamos hablando de un evento que, después de tiempos complicados, después de momentos en los que la incertidumbre parecía reinar y la fragmentación amenazaba con fracturar los cimientos de nuestra sociedad, ha llegado como un soplo de aire fresco, como una señal de esperanza tangible para incontables personas. Nos vamos hasta Palermo, esa joya del sur de Italia, esa ciudad que respira historia y resiliencia en cada rincón, para ser testigos de algo que Europa, y quizás el mundo entero, estaba esperando con una mezcla de expectación y cautela. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito encarecidamente a que le den a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo. Créanme, no se van a arrepentir, porque lo que vamos a desgranar hoy es, en mi humilde opinión, un capítulo verdaderamente trascendental de lo que está sucediendo en nuestro continente y de las fuerzas que buscan moldear su futuro. Hemos vivido tiempos difíciles, ¿verdad? Crisis económicas que han golpeado con fuerza, tensiones políticas que han polarizado a las sociedades, y en ocasiones, la desoladora sensación de que estamos un poco a la deriva, navegando en aguas turbulentas sin un puerto claro a la vista. Las cadenas de suministro se han tambaleado, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo y la confianza en las instituciones, en algunos casos, ha flaqueado. Pero justo en medio de toda esa complejidad, en un escenario tan evocador y cargado de simbolismo como Palermo, se ha producido un encuentro que ha capturado la atención de los medios de comunicación a nivel global y, lo que es más importante, de la gente, de los ciudadanos que anhelan estabilidad y progreso. Hablamos de Demet y Can. Para quienes no estén familiarizados con el alcance de sus respectivas influencias, piensen en ellos como dos figuras importantes, dos pilares que, de alguna manera, representan la fuerza, la innovación y la resiliencia de Europa en su conjunto. Su reencuentro no ha sido un simple apretón de manos protocolario, ha sido un símbolo. Un poderoso símbolo de unidad, de cooperación estratégica y de una visión compartida para un futuro que hasta hace poco parecía incierto y difuso. Imaginen la escena. Las calles de Palermo con su historia milenaria que se remonta a fenicios, griegos, romanos, árabes y normandos, sus imponentes palacios barrocos que narran épocas de esplendor, su vibrante vida callejera que es un mosaico de culturas y tradiciones. En este escenario de profunda riqueza histórica y vitalidad presente, dos personalidades de peso se encuentran. ¿Quiénes son Demet y Can? Bueno, sin entrar en nombres específicos por ahora, para mantener un poco el misterio y porque a veces la magia reside en la comprensión de lo universal, pensemos en ellos como representantes de dos sectores clave, dos fuerzas motrices que al unirse, pueden generar una sinergia transformadora. Quizás uno es el motor de la innovación tecnológica, el visionario que está impulsando el futuro digital a través de la inteligencia artificial, la computación cuántica o las energías renovables. El otro podría ser el guardián de la tradición, el que representa la estabilidad económica, la solidez de la industria manufacturera, el sector financiero o la agricultura sostenible, aquellos pilares que han sostenido a Europa durante décadas. O tal vez uno es la voz de la juventud, el que trae consigo ideas frescas, disruptivas y audaces, capaz de desafiar el status quo. El otro, el arquitecto de políticas duraderas, el estadista experimentado que ha navegado por aguas turbulentas y ha aprendido las lecciones de la historia para construir cimientos firmes. Lo realmente importante es la sinergia que se produce, la alquimia que surge cuando estas dos fuerzas, aparentemente dispares pero intrínsecamente complementarias, se unen y deciden colaborar. Este reencuentro en Palermo no fue un evento casual, una coincidencia fortuita. Fue un evento planeado, cuidadosamente orquestado, y el lugar elegido para este encuentro dice mucho sobre su significado. Palermo no es solo una ciudad hermosa, es un crisol de culturas, un epicentro donde el pasado y el presente se fusionan de una manera única y cautivadora. Es un lugar que ha sabido resurgir de sus propias adversidades, de sus desafíos históricos y contemporáneos, un ejemplo palpable de cómo la belleza, la fortaleza y la capacidad de superación pueden coexistir e incluso florecer, incluso después de los momentos más oscuros. Y es precisamente esa resiliencia, esa inquebrantable capacidad de renacer de las cenizas, lo que este encuentro en particular quería evocar y proyectar. La crisis que ha azotado Europa en los últimos años ha sido multifacética y ha afectado a prácticamente todos los aspectos de la vida.
Hemos visto cómo la economía global se tambaleaba, cómo las cadenas de suministro, que antes dábamos por sentadas, se veían gravemente interrumpidas, y cómo la confianza en el futuro, ese motor que impulsa a las sociedades, flaqueaba de manera preocupante. En este contexto de fragilidad y disrupción, el mensaje que Demet y Can han querido transmitir es claro y contundente: juntos somos más fuertes. Su diálogo, sus conversaciones intensas y productivas, seguramente han girado en torno a cómo superar estos desafíos de manera conjunta, cómo construir resiliencia colectiva y cómo asegurar un futuro próspero y sostenible para el continente. No se trata solo de palabras bonitas pronunciadas en un escenario idílico, sino de la promesa de acciones concretas, de estrategias conjuntas bien definidas que buscan fortalecer el tejido económico, social y ambiental de Europa. Pensemos en las posibles implicaciones de esta alianza. Si Demet representa, por ejemplo, la vanguardia de la inteligencia artificial, la digitalización de las industrias y el desarrollo de tecnologías disruptivas, y Can, la robusta industria manufacturera tradicional, el sector financiero o las energías renovables a gran escala, su acuerdo para colaborar en proyectos conjuntos podría significar un impulso sin precedentes para la economía europea. Podríamos estar hablando de la creación y el despliegue de nuevas tecnologías que mejoren drásticamente la productividad en sectores clave, de la reinvención de industrias enteras para hacerlas más eficientes, sostenibles y competitivas a nivel global, o de la apertura de nuevos mercados y oportunidades de negocio que antes parecían inalcanzables. Imaginen las posibilidades que se abren cuando la audacia de la innovación se une a la solidez de la experiencia y la infraestructura existente. Es como si dos grandes engranajes, que hasta ahora giraban por separado, quizás incluso con fricciones, ahora se acoplan de manera perfecta para mover una maquinaria mucho más grande, compleja y poderosa, impulsando a Europa hacia adelante. Y no olvidemos por un momento el factor humano. Detrás de estas figuras prominentes, de estos líderes influyentes, hay personas. Personas con visiones claras, con miedos y vulnerabilidades, pero sobre todo, con profundas esperanzas y un deseo genuino de construir un futuro mejor. Este reencuentro, al ser tan esperado y observado de cerca, también tiene un componente emocional muy significativo. Para muchos es la confirmación tangible de que la colaboración es posible, de que a pesar de las diferencias ideológicas, de los intereses sectoriales y de las dificultades inherentes a cualquier proceso de cooperación, se puede encontrar un camino común, un terreno fértil para el entendimiento y la acción conjunta. Es un recordatorio poderoso de que Europa, en su esencia más profunda, es un proyecto de unidad, de progreso compartido y de aspiración colectiva. En Palermo seguramente se han abordado temas cruciales que definen el presente y el futuro de Europa. Temas como la aceleración de la transición energética hacia fuentes más limpias y sostenibles, la digitalización de las pequeñas y medianas empresas para hacerlas más resilientes y competitivas, la formación y el desarrollo de nuevos talentos que respondan a las demandas de la economía del siglo XXI, e incluso la forma de afrontar las nuevas y complejas realidades geopolíticas que están reconfigurando el panorama internacional. Cada uno de estos temas por sí solo representa un reto monumental, un desafío que exige la máxima atención y dedicación. Pero cuando Demet y Can, representando quizás diferentes enfoques, diferentes sectores y diferentes perspectivas, se unen para buscar soluciones y estrategias conjuntas, las posibilidades de éxito se multiplican exponencialmente. Es como si estuvieran encendiendo una chispa que tiene el potencial de iluminar el camino para muchos otros actores, tanto en el ámbito público como en el privado, inspirando una ola de colaboración y acción a nivel continental. La cobertura mediática de este evento ha sido intensa, y esa intensidad no es una casualidad, sino un reflejo directo de la importancia percibida de este reencuentro. Los medios de comunicación, como espejos de la sociedad y a menudo como prescriptores de la opinión pública, reconocen la importancia simbólica y práctica de lo que ha ocurrido en Palermo. Las fotografías y los vídeos que hemos visto de Demet y Can en la ciudad siciliana transmiten una imagen de seriedad, de compromiso, pero también de un palpable optimismo. Se les ve dialogando de manera fluida, intercambiando ideas con entusiasmo, y lo más importante, se les ve mirando hacia adelante, hacia el futuro. No se están lamentando de los problemas existentes o de los desafíos pasados, sino buscando activamente soluciones, diseñando estrategias y trazando el camino hacia un futuro más prometedor. Este vídeo, amigos, pretende ser una invitación a la reflexión profunda. ¿Qué significa este reencuentro en Palermo para nosotros, para nuestra vida diaria, para nuestras comunidades y para el futuro de Europa?
Si Demet y Can representan la capacidad de Europa para superar crisis, para adaptarse a los cambios y para salir fortalecida de los momentos difíciles, entonces nosotros, como ciudadanos, también poseemos esa capacidad inherente. Sus acciones nos inspiran a buscar la colaboración en nuestros propios entornos, a no sucumbir ante las dificultades, a tender puentes en lugar de construir muros, y a creer firmemente en la fuerza transformadora de la unidad y la acción colectiva. Piensen en el impacto económico. Una Europa más fuerte económicamente, fortalecida por la cooperación y la innovación, significa más oportunidades de empleo de calidad, mayor estabilidad financiera para las familias y las empresas, y, en última instancia, una mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos. Si este reencuentro en Palermo sienta las bases para una cooperación más profunda y duradera en áreas clave como la tecnología, la industria, la investigación científica o la transición ecológica, los beneficios se sentirán de manera tangible y se extenderán a largo plazo. Podríamos estar al borde de una nueva era de prosperidad compartida para todo el continente europeo. Además, este evento tiene un componente crucial de liderazgo. Demet y Can, al dar este paso audaz y estratégico, están demostrando que es posible liderar con visión y determinación en tiempos de incertidumbre y complejidad. Están mostrando al mundo que la visión de futuro, la voluntad política y la capacidad de colaboración pueden guiar a Europa hacia un horizonte más prometedor y seguro. Y esa, queridos amigos, es una lección valiosa para todos, no solo para los líderes políticos o empresariales, sino para cada uno de nosotros en nuestro rol como ciudadanos y agentes de cambio en nuestras propias esferas de influencia. Lo fascinante de la historia humana es que los momentos de crisis, los periodos de gran dificultad, a menudo actúan como catalizadores de cambios profundos y transformadores. Y este reencuentro en Palermo, celebrado en medio de las actuales dificultades y desafíos, parece ser precisamente uno de esos momentos. Es un punto de inflexión, un hito que podría marcar el inicio de una nueva fase en la historia europea. Es una señal poderosa de que, a pesar de los obstáculos y las incertidumbres, la voluntad inquebrantable de construir un futuro mejor y más próspero está más viva que nunca. Y aquí viene la parte que nos invita a mirar más allá de las noticias inmediatas, a contemplar el futuro con una perspectiva más amplia y esperanzadora. ¿Qué sucede después de Palermo? La verdadera e imperecedera importancia de este reencuentro radicará en las acciones concretas que se deriven de él, en la materialización de los acuerdos y las visiones compartidas. ¿Se traducirán estas conversaciones estratégicas y estos intercambios de ideas en proyectos concretos y tangibles? ¿Se fortalecerán de manera significativa los lazos de cooperación y entendimiento mutuo entre los diferentes actores involucrados? Esperamos con toda la convicción que así sea. Esperamos que este sea solo el principio de una nueva y fructífera etapa de colaboración, de innovación conjunta y de entendimiento profundo en el seno de Europa. La elección de Palermo como escenario para este encuentro de trascendental importancia también es muy significativa. Sicilia, y Palermo en particular, ha enfrentado sus propias luchas y adversidades a lo largo de la historia, desde conflictos bélicos hasta desafíos económicos y sociales. Es un lugar que conoce íntimamente el significado de la resiliencia, de la reconstrucción y de la perseverancia ante la adversidad. Situar este encuentro de alto nivel aquí, en este corazón histórico y vibrante, le otorga una dimensión adicional, un eco poderoso de superación y fortaleza que resuena a través de los siglos y añade un profundo simbolismo a las aspiraciones de progreso y unidad que se buscan consolidar. Este vídeo es, en esencia, una celebración de la esperanza. Una esperanza que nace de la colaboración genuina, de la visión compartida y de la creencia inquebrantable en la posibilidad de un futuro mejor para todos. Demet y Can, en el escenario histórico de Palermo, nos han dado una poderosa razón para creer. Nos han recordado de manera elocuente que incluso en los momentos más difíciles, la unidad, la cooperación estratégica y la determinación son nuestras herramientas más poderosas para forjar un camino hacia el progreso y la prosperidad compartida. Para recapitular brevemente, hemos desgranado la importancia de este reencuentro tan esperado en Palermo, la trascendencia de Demet y Can como figuras clave en el panorama europeo actual, y cómo su unión simboliza no solo la esperanza, sino también la resiliencia frente a los desafíos de la crisis. Hemos explorado las posibles implicaciones económicas y sociales de su cooperación estratégica, y hemos destacado cómo la elección de Palermo como escenario añade una capa de profundo significado a este evento histórico. Ha sido un verdadero placer y un honor acompañarlos en este recorrido analítico. Espero sinceramente que les haya resultado tan intrigante, inspirador y esclarecedor como a mí.
Antes de despedirnos, les invito una vez más a que dejen sus valiosos comentarios abajo. ¿Qué les pareció este reencuentro en Palermo? ¿Qué esperan de la colaboración futura entre Demet y Can y de las iniciativas que puedan surgir de ella? Sus opiniones, reflexiones y perspectivas son increíblemente valiosas para nosotros y para el enriquecimiento de nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron útil, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo activamente con sus amigos, familiares y colegas, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, análisis profundos y reflexiones sobre los temas que más nos importan. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo constante, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un futuro lleno de esperanza y colaboración.